Muy buenos días, profesor y compañeros. Somos el grupo 2 del grupo C de Hidráulica de Ingeniería Civil de la Universidad de Pamplona y hoy vamos a presentar el tema del tubo de Pram. Es un instrumento fundamental en la medición de velocidad de fluidos y esperamos que nuestra explicación sea clara y útil para todos. Bueno, el, el TUBEPRAN es un dispositivo utilizado para medir la velocidad de los fluidos en conductos o ensayos experimentales. Su funcionamiento se basa en la diferencia de presión total y presión estática, principio derivado de la ecuación de Bernoulli que permite determinar la velocidad del flujo con mayor precisión. eh, en la cual el propósito de esta exposición es explicar su funcionamiento, sus partes, aplicaciones y relevancia en la medición hidráulica, destacando su utilidad tanto en laboratorios como en proyectos reales de ingeniería. Bueno, como ya lo dijeron, el tubo de Pratt, también conocido como tubo de Pitot estático, es un instrumento utilizado para medir velocidad en fluidos en movimiento, que combina dos tomas de presión. La primera presión, que es la presión total o estancamiento, medida desde el extremo frontal del tubo. Luego la presión estática, que es capturada por pequeños orificios laterales que están en el tubo. Bueno, la diferencia de ambas presiones se conoce como presión dinámica y permite calcular la velocidad del flujo o con el principio de la ecuación de Bernoulli. Gracias a su gran precisión, eh, es muy utilizada ampliamente en la hidráulica, en la aerodinámica y en otras industrias. ¡Che! ¡Che! Bueno, eh, en su historia, el tubo de Pitot, bueno, para meterlo un poco en contexto, principalmente el tubo de Pitot fue inventado en 1732 por el ingeniero francés Henri Pitot para medir la velocidad en el río Sena mediante la presión de estancamiento. Más tarde, Henry Arce mejoró su precisión en 1858, aunque los primeros modelos solo medían la presión total. Y luego, a comienzos del siglo XX, el físico alemán Ludwig Prandtl combinó en un solo instrumento las funciones del tubo de Pitot y la toma de presión estática, creando el tubo de Prandtl o tubo de Pitot estático. Este nuevo diseño permitió medir simultáneamente la presión total y la estática, facilitando el cálculo de la velocidad del fluido. El fundador pues, murió anteriormente, Louis Brandt, nació en 1875 en Freising, Alemania, falleció en 1953 en Gotinga. Fue un destacado físico e ingeniero alemán, considerado el padre de la teoría aerodinámica. Creó el tubo de Brandt, un instrumento que mide la velocidad de una corriente gaseosa al combinar la presión total y estática, perfeccionando su diseño de tubo de Pitot. En 1901 se convirtió en el profesor de la mecánica de la Universidad de Hannover y desde 1904 hasta su muerte fue un profesor en la Universidad de Gotinga, que fundó una hidrodinámica. Vamos a revisar algunas de las aplicaciones mm, más importantes del tubo de Pram. Porque este instrumento no solo sirve en el laboratorio, sino que también tiene un uso muy amplio en diferentes áreas del estudio de los fluidos. En primer lugar, el tubo de Pram es muy utilizado para medir la velocidad puntual en canales, vertederos. Lo que se hace normalmente es introducir el tubo a diferentes profundidades para obtener el perfil de velocidades del flujo. Esto es bastante útil cuando necesitamos calcular el caudal real del río o analizar cómo cambia la velocidad en diferentes puntos del cauce. Otras aplicaciones muy importantes aparece en los túneles de viento o túneles hidráulicos. Allí, el tubo se utiliza para hacer mediciones
que ayudan a ajustar modelos físicos o a comparar los resultados con simulaciones numéricas. Es clave en estudios experimentales donde se necesita validar el comportamiento del flujo. En sistemas cerrados también tiene un papel muy relevante que se utiliza para medir caudal en tuberías, especialmente cuando se requiere calibrar otros medidores de flujo o realizar pues mediciones manuales en los laboratorios o instalaciones industriales. Finalmente, también se emplea en el monitoreo de sistemas hidráulicos, con el que se puede evaluar el comportamiento de estructuras como compuertas, canales o vertederos, lo que permite analizar pues la eficiencia del sistema y verificar si el sistema está funcionando como debería funcionar. En resumen, el tubo de Pran es un instrumento muy versátil y lo encontramos tanto en el campo como en el laboratorio. En sistemas abiertos y cerrados y en estudios experimentales o de control de ingeniería. La otra. Ahora les vengo a hablar un poco del funcionamiento del tubo de Pram. Este instrumento, conocido como tubo de Pram, tiene una forma muy particular en L. Su funcionamiento es sencillo pero muy preciso. Como pueden observar en la figura, hay diferentes pues referencia y partes de lo que es el tubo de Pram. En la parte frontal tiene un pequeño orificio que mira directamente hacia el flujo. Cuando el fluido entra por allí, se detiene por completo y esa precisión que se registra se llama presión total o presión de estancamiento. Además, alrededor del tubo hay unos orificios laterales que no están enfrentados directamente al flujo. Esos pequeños orificios miden la presión estática, es decir, la presión del fluido sin movimiento. Estas dos presiones se conectan a manómetros o transductores. Lo importante es la diferencia entre la presión total y la presión estática. ¿Por qué? Porque esta diferencia es lo que llamamos presión dinámica. Y gracias a esa presión dinámica podemos calcular la velocidad del fluido aplicando el famoso principio de Bernoulli. En pocas palabras, el tubo de Prandtl mide tres cosas: presión total, presión estática y la diferencia entre ambas presiones, que es la presión dinámica. Con toda esta información podemos obtener la velocidad del flujo de una manera muy precisa y confiable. Más adelante, mi compañero les va a demostrar un ejercicio aplicativo para poder aplicar estas variables. Esto ahora voy a explicar en qué industrias se utiliza el tubo de Pratt y por qué es tan importante. Se utiliza en la aeronáutica y la aviación. El tubo de Pratt es esencial en la aviación en los aviones y se utiliza para medir la velocidad del aire. Esto logra comparando la presión total del flujo con la presión estática. Esa diferencia de presiones es lo que permite calcular la velocidad real del avión respecto al aire. Además, también se utiliza en túneles de viento para investigaciones aerodinámicas. Ahí ayuda a estudiar cómo se comporta el flujo alrededor de alas, fuselajes y otros componentes. También se utiliza en la ingeniería de procesos e industria. En la industria del tubo de Frank también es muy útil. Se usa en sistemas de tuberías donde circulan gases o líquidos para medir la velocidad del flujo. En sistemas HVAC, como ventilación, calefacción y aire acondicionado. Se emplea para medir el caudal de aire dentro de ductos y así ajustar los sistemas correctamente. Pasa a la otra. También se utiliza en la metrología. Esto, ya que es la ciencia de las mediciones y el tubo de Pratt se usa para calibrar y identificar equipos de flujo. Por ejemplo, como las empresas KSB, lo utilizan para medir la velocidad local del fluido en sistemas de bombeo. También, también está en la hidráulica y ciencias del agua. Finalmente, en la hidráulica también es muy útil. Se emplea en canales, tuberías, aguas, ríos y estudios de sistemas hidráulicos. Ayuda a analizar cómo se mueve el agua y diseñar equipos como bombas y turbinas. Gracias a estas mediciones es posible mejorar la eficiencia y entender el comportamiento del flujo en sistemas de agua. En conclusión, el tubo de Pratt es un dispositivo muy versátil.
Lo encontramos en la aviación, en la industria, en la metrología y en la ingeniería hidráulica. Siempre que necesitamos medir la velocidad de un fluido, ya sea aire o agua, el tubo de Planck es una herramienta confiable y muy utilizada. Bueno, y por último, vamos a hablar ejercicio, sobre un ejercicio que buscamos, un ejercicio sencillo. Entonces, por una tubería horizontal de 20 centímetros de diámetro circula agua, para lo cual se utilizaba un tubo de Pran, como se muestra en la figura, donde la diferencia de altura es de 5 centímetros. Se pide calcular la velocidad del fluido. Entonces, conociendo que la presión se puede hallar como densidad por gravedad por altura y también por la ecuación de Bernoulli, entonces se hace la siguiente ecuación, que es delta de presión es igual a un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado. Esta parte es la derivada de la ecuación de Bernoulli, ya simplificada. Entonces, tenemos luego que es densidad, la gravedad por la altura, es igual a un medio, la densidad por la velocidad al cuadrado. Entonces, las densidades se van, quedaría aquí la gravedad por la altura, igual a un medio de la velocidad al cuadrado. Entonces, despejando la velocidad, tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por h. Ya reemplazando, tenemos que 2 veces la velocidad. Entonces, 9,81 bueno, y 0,05 metros. Entonces, ¿qué es la diferencia de altura? Entonces, ya luego tenemos que la velocidad es igual a 0,99 metros sobre segundo, que es igual a 1 metro sobre segundo. Y ese sería el campo. Para concluir, para cerrar nuestra exposición, podemos concluir que todos los elementos analizados, desde el funcionamiento del tubo de Pram hasta la importancia de medir adecuadamente la presión total, estática y dinámica, nos permiten comprender mejor cómo se comporta un fluido en movimiento y cómo la instrumentación adecuada garantiza resultados precisos y confiables. Este tipo de dispositivos no solo facilita el aprendizaje en el laboratorio, sino que también tiene aplicaciones reales en ingeniería hidráulica, aeronáutica y sistemas de control. Agradecemos mucho su atención. Invitamos a apoyarnos y darnos me gusta y a seguirnos para que continúen acompañándonos en más contenido.